Mari Mari Compuché. A ver. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Argentina, América y el mundo, ¿eh? Soy el Indio Coria, sí. Muchos streaming no hago en realidad. Pero bueno, tampoco tengo todo esto terminado. Este tema del canal, del streaming. Así que bueno, vamos a comenzar en el día de hoy. Sabemos que la situación del país está complicada, difícil. Eh, Hay un proyecto de ley de cambiar, modificar todo lo que es las leyes de los trabajadores, fundamentalmente de la asistencia social, con respecto a los médicos y todo eso. Y, bueno, esperemos que nuestros diputados y nuestros senadores voten de la mejor forma. Yo no estoy con el ruido externo, sino que es simplemente este lugar donde yo estoy transmitiendo para el mundo a través de mi canal de YouTube. Bueno, a ver. Vamos a ir dándole distintos matices. Este es New Kim. New Kim, instrumento de ceremonias, de acompañamiento, de pedido. Falta el cultrún. Acá tengo el tamborcito yamánico. Le falta calor, le falta temperatura. La caracola. Es difícil, ¿eh? Bueno, no sé si alguno vio mis redes sociales, Facebook sobre todo. Indio Coria, Guayuma, Pumé, Volver a la Tierra, o Enrique Coria, que es mi nombre, Enrique Indio Coria, donde el programa de hoy fue grabado, el de la radio AM 1010 Onda Latina, el de las 16 horas, fue grabado. Y con mucha calidad profesional y literaria pasé el de Marcelo Balco, que me acompañó en mi ausencia de estos 2 o 3 jueves atrás, donde habla del Malón de la Paz, nada menos. Así una historia, un relato con imágenes, todo muy, muy preciso. Marcelo Balco es una persona que aprecio, que valoro mucho, que quiere, que he aprendido mucho de él.
Es un profesor de psicólogo social, profesor de etnoliteratura, estudioso de geografía sagrada, escritor, 18 libros. Y bueno, he tenido la suerte de, y me siento orgulloso por eso también, ¿no? De que me suplante, digamos, en el programa de estas 2 o 3 ausencias. Y hoy consideré importante que él poder darle al aire nuevamente estas trampas de la historia. Y también estuvo Pedro Pozas Terrados, columnista si los hay. Que después voy a hacer una pausa y le voy a enviar, que me olvidé enviarle eh, el enlace, como se dice, ¿no? El enlace. Esperemos, si alguien quiere salir al aire, lo puedan hacer sin ningún problema y podamos salir de una. Como dijo Fabricio Guerrero, entiendan que yo no soy especialista en esto. No me falta personal que me termine de redondear todo lo que es streaming, el canal con el nombre, bueno, todas esas cosas que faltan. En realidad faltan, ustedes las ven que faltan. Pero yo que permanentemente ando viajando. Así que, bueno, hace pocos días la doctora Laura Contreras, Mónica Laura Contreras, directora, presidenta de los embajadores, son como embajadores, ¿no? Son como eslabones en la cadena de la paz también. Le mando un saludo a Mirta Praino, a la señora Elena Paniagua, que me ha invitado a algunos de sus eventos. A Osvaldo García Napo, creador del premio Raíces Internacional, 35 años de historia en la cultura de Buenos Aires, de Argentina y de América, ¿no? Porque son muchos los que han recibido su distinción, el famoso premio Raíces. Y bueno, he estado en contacto con la Federación Mundial de Arte, Literatura, Educación, Paz y Cultura, FEMAL, cuyo presidente es el doctor Miguel Leandro, creo no equivocarme, Leonardo Gamarra Quirós. Miguel Leonardo Gamarra Quirós, presidente de esta federación, y también la doctora María Norma Bischoff, de San Francisco, allá en la provincia de Córdoba. Es difícil, cada vez que uno habla, darle todo lo que uno tiene en Ekimun, en el Requisuan, en el pensamiento y en el conocimiento. Pero bueno, también subí en el transcurso de estos días, subí al Facebook, hoy algunos, nuestras ceremonias ancestrales, que hay mucha gente que no sabe cómo se manifiestan los pueblos, las naciones primigenias. Y en mi Ruca Kimun hace muchos años siempre hacíamos todos los años el homenaje a la diosa Madre Tierra, siempre para el 1 de agosto, y también el Huiñol Tripantu para el 24 de junio, ¿no? El Huiñol Tripantu, que viene a ser el año nuevo de los pueblos, o el Inti Raymi para otros. Y con eso, bueno, no los quiero cansar hablando de tantos hermanos, pero los saludo a todos, ¿no? Todos los que me acuerdo: Pilagato, Baquerandí, Avia Guaraní, Cuom, Huichí, Comichingón. ¿Cuántos hay? Y hay 17 lenguas primigenias también. Hay 47 etnias y 17 lenguas primigenias originarias, entre ellas la lengua cacana. Estoy próximo a empezar a viajar a las provincias del norte, para embeberme en la cultura también
en la cultura de estos pueblos primarios, primigenios, privilegiados, donde no quieren venirse a las grandes ciudades. Ellos están bien en su cultura, en su lugar, con sus cabritos, con sus verduras, con sus pinturas, con sus pinturas. Tintura, le dan color a la tela, y pintura, el arte, la artesanía que tienen los hermanos. Y también sus formas de curar, su medicina, su forma de curar su medicina. Que por ahí pasa lo mío, siempre fue igual. Hace unos 10 años, 15 que estoy en los medios, pero me acuerdo que empecé allá en LT20, Radio Junín, en la provincia de Buenos Aires, con el lonco Ángel Benito Torres, la comunidad Nahuel Huichafe, que quiere decir tigre guerrero. Entonces, de a poco se fue armando este Hueñum Mapumue Volver a la Tierra. De a poco se fue armando. Sobre todo buscando conocimiento, porque comencé mis programas con este Peñi, con este hermano de allá de Campo La Cruz, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, y se sumaron un montón de gente. Cada vez que yo venía a Buenos Aires era mucha gente que quería participar en la radio. Me acuerdo de Pablo Quival, profesor en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Le dicen Quilmes porque hasta ahí trajeron a los Quilmes del Tucumán, y a los que no podían seguir más le cortaban los talones, que se muriera nomás ella que estaba. Así es como se hizo la historia, ¿no? La verdadera historia. Bueno, Lorenzo Salvador Ceja Pincén y toda su comunidad, ¿no? Me acuerdo, don Osvaldo Bayer, que ayer cumplió 99 años, el padre de la memoria, libros, historia, dedicación, renunciamiento del tiempo de vida para dedicárselo a la literatura. Con don Osvaldo Bayer allá en el Tuburio, en Roe, allá en Belgrano. He ido varias veces. Me acuerdo una vez fuimos con Pincena, estaban filmando un documental. Y todo lo que ha pasado con este tiempo democrático, ¿no? Porque muchos hermanos, íbamos todos juntos, unidos. Pasa que muchos han ido muriendo. La pandemia hizo un desastre con nuestros hermanos mayores. Hizo un desastre la pandemia. Y bueno, y van quedando los que estamos. Y en la radio, claro, es muy importante el trabajo que han hecho todos quienes han participado, que son muchos, son innumerables. Así que bueno, el agradecimiento a los que se fueron, en realidad se fueron a un lugar donde uno quiere ir cuando le toque, que quizás sea el lugar de la sabiduría, del conocimiento, o del viaje eterno, intergaláctico, interestelar, o una nube, o una planta. Porque uno se puede convertir perfectamente en una planta. El gen, la energía de uno. El gen, la energía de uno. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, decirles que, como le comentaba recién, que voy a empezar a viajar. Y a viajar al norte, porque el país lo conozco, ya di 3 veces recorrí el país de punta a punta. Y no se cansa uno de recorrer esta bendita tierra. Esta bendita tierra. Y hablando de ceremonia, los que subí son fracciones de minutos, 2 minutos, 3 minutos, de lo que se hablaba, de cómo le hablábamos a la Ñuquemapu, a la Madre Tierra, del perdón que se le pide y que le deberían pedir todos en este momento en el planeta, aquellos que manejan el poder y hacen experimentos nucleares.
entrada y salida de cohetes al espacio. ¿Cuánto daño? Ni hablemos de los incendios intencionales, la mayoría. Ni hablemos de todo esto que la Tierra está sufriendo. Los animales, incluidos nosotros, humanos y no humanos. Como dice Pedro Pozasterrado en sus columnas, Reflexiones de un simio. Bueno, las aplicaciones que mandé, en realidad se las mandé al doctor Miguel Leonardo Gamarra Quirós. Me faltó, creo que mandarle, o se la mandé a la doctora María Norma Bischoff, que son los que me han hecho una presentación muy linda, no sé si me la merezco, y un reconocimiento, que ya con eso está bien, de lo que de mi invitación, porque yo hago invitaciones, y les doy un certificado también, como se lo di a Blanco Fadol, eximio músico, ¿no? Ese uruguayo que vive en Madrid y que ha dado cátedra y ha sido el inventor de la escuela de ciegos en un museo en Murcia, un genio. Carlos Blanco Fadol. Bueno, todo lo que yo hablo está todo en internet y clarito. Y no hay confusión, porque son personas muy destacadas de la cultura universal. Es lo mismo que Pedro con el tema de los grandes simios, del cuidado del lobo, de la búsqueda y el cuidado de la naturaleza y su gran preocupación por los hermanos, por los pueblos originarios, como dice él, de los pueblos originarios. Todos es un aprendizaje que no termina nunca esto, porque uno tiene los oídos expuestos a ese bombardeo nuclear, porque las palabras son nucleares, perforan los neurotransmisores, no sé de qué forma manifestarme, pero yo le puedo asegurar que hay que prestar atención. Me estoy acordando de Carlos Martínez Sarasola, qué escritor, Carlos Martínez Sarasola. También me estoy acordando de un profesor, un médico psiquiatra, en realidad son dos, médico psiquiatra, el doctor Arturo Alfredo Philip de la Universidad de La Plata, que escribió un libro muy interesante, pero muy interesante. Fíjense que estoy hablando de un psiquiatra que lo trasladan, o él pide traslado, no sé cómo fue bien, a un centro de salud mental ahí en Carmen de Patagones, Viedma, que están cruzando el río, como quien dice, ¿no? Y él hace un trabajo muy interesante, pero muy interesante, con los enfermos psiquiátricos, que no estaban tan enfermos al final. Logra hacer un trabajo excepcional con las personas, con los pacientes que él tenía. Como todo trabajo de investigación serio, donde no se entiende y donde recién el país estaba saliendo de una situación muy fuerte, pero muy fuerte, que fue la dictadura cívico-militar, contra eso luchó el doctor Alfredo Arturo Fili, médico psiquiatra, que me parece que está viviendo en Francia ahora. Una de sus obras, El Hospital Bizarro, y el otro, La curación chamánica. La curación chamánica. Por ahí pasa lo mío, ¿no? Sí, claro, la curación chamánica. ¿Cómo poder articular, sería, las dos medicinas? ¿Cómo poder articular las dos medicinas? Hace un trabajo excepcional. Trabajó mucho con la Machi, Dominga Ñancufil.
Está la foto en el libro, está la foto en el libro. Yo los tengo a los libros, pero tengo que andar buscándolos. Si más o menos algo me acuerdo, después, si ustedes ponen en internet, está todo en internet, está todo en internet. Hizo un trabajo excepcional. En realidad él se sorprende con lo que se encontró cuando se encuentra con la machi, con la médica, la sanadora, la curandera, la chamán, Dominga Ñancufil, que él la incorpora como asistente sanitario. Él la incorpora como asistente sanitario. Logra hacerlo, muy difícil. En ese momento, muy difícil. A doña Dominga Ñancufil, la machi. La machi. Bueno, es largo para relatar. Lo viví en carne propia. Así que bueno, es largo para relatar. Lo mismo me pasó en Los Toldos, o General Viamonte, provincia de Buenos Aires. Cuando, no sé cómo quedará esto, si quedará con poca luz, cuando, a ver, algo así, ¿cómo queda? A ver, me parece que queda mejor así. No, muy oscuro. Tenemos que arreglar esto, ponerlo bien en condiciones, ya lo vamos a hacer. En Los Toldos, que es una localidad que está cerca de Junín, en la provincia de Buenos Aires, Los Toldos. Bueno, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires hace un proyecto, en realidad, hacen un proyecto para inaugurar, todo esto los tengo en mis páginas, también están en los programas de radio y de televisión, para inaugurar o poner en funcionamiento en la provincia de Buenos Aires a un lonco. Un lonco es cabeza. Que es la segunda autoridad. La autoridad espiritual máxima es la machi. Pero cuando no está la machi, está el lonco. Después están las papay, que son las ancianas, las piliancusas y mujeres sabias. Entonces el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires pone en funcionamiento, me acuerdo, a Fausto Durán, que estaba trabajando en el ministerio, y le dice, quiero inaugurar un centro de medicina intercultural en la provincia de Buenos Aires. Entonces buscame un lugar donde haya un lonco que cumpla la función del lonco, jefe, y aparte que sane, que sea curandero, que sea sanador. Porque en realidad la verdadera palabra es sanador. Por eso yo le decía a Gabriela Iturbe, la editora del programa de televisión, Sanaciones Ancestrales. Sanador. Porque el primigenio usa las hierbas, los yuyos que curan. Bueno, después vamos a ir entrando en esos otros detalles o no, porque ya llevamos 20 minutos y pasó volando el tiempo. Entonces manda, en este pueblo, en General Viamonte, en Los Toldos, las tolderías del cacique Coliqueo, por eso Los Toldos, hace una reunión con todos los originarios del lugar, que eran muchos, son muchos, actualmente son muchos. Es un pueblo bien mapuche, con mucha cantidad de originarios puros todavía. Y bueno, hacen la reunión y bueno, le explica por qué fue y bueno, se le armó un tole porque todos querían ser partes, querer tener la titularidad de esa función, que el doctor Mate era ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en ese entonces,
quería hacer, armar un centro de medicina intercultural. Bueno, él viene y le cuenta al ministro, y el ministro dice, bueno, seguí buscando, buscate otro lugar. Bueno, ahí nomás cerca, hay una localidad cerca de Bragado, en el partido de Bragado, cerca de Los Toldos, Junín, de esos pueblos. En Los Toldos hay en Olascuaga, que es partido de Bragado, hay una comunidad, antigua comunidad mapuche Melinao, de Olascuaga, partido de Bragado. Pequeña localidad, muy pequeña. Pero estaba ahí esa comunidad de 1800 y algo, ¿no? Y bueno, hacen la reunión, bueno, no había mucho que discutir ahí, ¿verdad? El lonco era curandero chapista. Era curandero en realidad, era jefe de la comunidad por edad, por conocimiento, por ancestralidad de la antigua comunidad mapuche Melinao, pero a la vez era chapista y curandero. El lonco. Maximito le decía. Máximo Jorge Coñaquil. Bueno, y Máximo le dice que sí, que no había problema, que él se iba a prestar, que él iba a trabajar como sanador, como curandero. Le explicaron que le iban a acondicionar, que le iban a acondicionar la estación de trenes. Como había una salita de primeros auxilios, entonces estaba el médico blanco y el médico del pueblo primigenio de Mapuche, digamos, Mapuche Melinao, que era Máximo Jorge Coñaquil. Bueno, la cuestión que la condicionan, formé parte de un trabajo importante ahí, junto a Coñaquil, y bueno, cuando apareció en todos los diarios del país, apareció la inauguración del primer centro de medicina intercultural en Olascuaga, partido de Bragado. Impresionante, una cosa interminable. Días y días, días y noches, gente, bueno. Me acuerdo una vez encontré gente de Ushuaia ahí. Bueno, está a 3.000 y algo de kilómetros. Y ahí se empezó a trabajar. En realidad, para hacerles claro, la gente iba directamente a buscar el curandero, el sanador, el cacique, el lonco, y no iba al médico que estaba a la vuelta. Aunque hay un video mío en internet, cuando dice el lonco, lo que es de Enrique Coria para Enrique Coria, y lo que es para el médico, y lo que es para el lonco, por él, para el lonco, es para mí. Entonces él decía que derivaba gente. La que era para el médico, para que era para el parapsicólogo Enrique Coria, curandero, sanador Enrique Coria, periodista, ya en ese tiempo yo hacía muchas notas. Y también trabajé e interactué con la Dionisia Carranza Meliú, una curandera mapuche, bien india, de Los Toldos. Ella ahí estaba en el barrio de Los Eucaliptos, creo no equivocarme. Y muchas veces, días pasé al lado de la Dionisia, de la Dioni, como le decían todos. Días, le puse un cartel que decía, bueno, el nombre de ella. Lo mismo pasó en Olascuaga, hay un cartel donde estamos frente a frente, en pleno invierno con una gorrita, está en internet, se llamó así, Primer Centro de Medicina Intercultural, Olascuaga, Bragado. Olascuaga por la localidad y Bragado por el partido de Bragado y la ciudad, que estaba ahí nomás, unos 15 kilómetros, un poquito más. Bueno, el lonco ya partió, pero dejó un legado. Tiene la familia, que creo que también están trabajando. Creo que la autoridad la heredó su hija, Amalia, Coñaquil creo. Bueno, y seguirán trabajando, porque eso se transmite de generación en generación. Entonces, todo esto es un poco el relato. ¿Por qué le digo esto? Porque subí a internet la ceremonia
que siempre se hicieron, donde estaba el Indio Coria. Me viene a la memoria el periodista y escritor Ricardo Sarmiento, Huarpe, de la Nación Huarpe. Había un tehuelche como también que partió a lejanas tierras, o ya estará transformado en algo útil para la vida. Saulo, que también estaba Ángel Benito Torre, que también está en alguna nube, o al lado mío o al lado de muchos. Muchos referentes había, son muchos los nombres, pero en esa ceremonia que yo fraccioné para que ustedes vean que hay que homenajear a la Madre Tierra. Un poco ese sería el homenaje de hoy, ¿no? Esta proyección mía de hoy. No dejemos de homenajear a la Ñuque Mapu. No. Seamos parte de ella a través de el cuidado de la Madre Tierra, del cuidado de la Madre Tierra. Sin ella nada, absolutamente nada. Están los alimentos allí, nuestra medicina ahí. Una maravilla, una maravilla. Así que eso era lo que quería decir y aclarar. Toda esta conversa aquí, si al final terminó en este tema de la ceremonia, que ya estoy terminando también. A lo mejor más noche hago otra reunión. Si nos ponemos de acuerdo, me gustaría que Pedro, tiene 4 horas Pedro de acá, y son las 18, 19, 20, 21, y a los 22 como tarde la podríamos hacer para que Pedro por ahí, si tiene un tiempo allá en Madrid, pueda incorporarse, y ojalá todo salga bien, que yo lo pueda recepcionar acá. Debería salir todo funcionando a la perfección. Así que bueno, no dejemos de homenajear a nuestra Madre Tierra. En ella, y nada más que en ella, radica la vida misma. Genechen Futachao, Dios Gran Padre, el currú es el viento, que necesitamos para vivir, sin él nada. El currú, el co, que es el agua, indispensable, esencial. El antú, el fuego eterno de todos los dioses. El cutral, el fuego. La luna. Hay una foto que saqué hace unos días que era de día, como a las 10 de la mañana, pero la luna, y le saqué una foto con un fondo verde, con todo árboles, muy bonito, y voy a ver si quiero hablarle, y me voy a poner en el horario, porque creo que hasta el horario puse para poder describir lo que yo sentí, y algunas cosas puse quizás como para guardar y decirle a la Cuyen es la luna, ella era de día, igual estaba, y no sé si muchos la miraban, pero yo la miraba. La Cuyen, la luna, estaba ella recibiendo del Antú Todopoderoso la suficiente claridad como para que se manifestara. Entonces, ahí está. Ya llevamos 34 minutos, lo suficiente para no cansar. Yo soy Enrique Coria, el Indio Coria, y este es un streaming para Argentina, América y el mundo. La invitación. El domingo 11 horas se vuelve a repetir por AM 1010 Onda Latina, el programa de hoy, que hoy hubo programa en vivo por el tema del paro general que está sufriendo el país. No había transporte, no pudo llegar el personal.
El domingo, creo que es el último domingo a las 11 horas porque después probablemente cambiemos de horario de los domingos. El resto sigue siendo igual. 16 horas por AM 1010 Onda Latina. En la televisión, aparentemente por ahora vamos a seguir. Es los días miércoles 0:30 horas. Miércoles 0:30 horas por las pantallas de Argentinísima Satelital. Si usted quiere verla en su celular, puede escribir en el buscador www.argentinisimatv.com.ar. Bueno, eso es para ver el programa en directo o este canal. También sale por el canal. Todos los programas, tanto de radio y televisión, salen por el canal, por este canal, Indio Coria OK. Por el canal, en realidad el canal de YouTube. Bueno, se terminó esta presentación. Por ahí a la noche lo voy a llamar a Pedro. Hay que ver si el doctor Quirós, allí en la hermana República del Perú, puede. Esto es improvisado porque yo llegué de la Patagonia y me complicó el tema del viaje. Entonces yo que consideraba necesario esta cuestión para explicar inclusive lo que puse en las redes sociales. ¿Está claro? Enrique Coria, desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, para Argentina, América y el mundo, les digo hasta nuestro próximo